Con respecto a lo que estuvimos trabajando la semana pasada, hablábamos ya acerca de del modelo atómico actual, perdón, y veíamos algunas características de este modelo atómico. Obviamente esto nos dio como resultado lo que conocemos como iones, que estos iones son los que forman los enlaces químicos. Bueno, para el día de hoy entonces vamos a revisar estos enlaces químicos, ¿sí? Vamos a determinar estas características de los enlaces químicos y cómo podemos predecir estos enlaces químicos. Por lo tanto, bueno, tu tema para el día de hoy serían esta parte de enlaces químicos y estos serían tus propósitos, por favor. Que identifique los tipos y características de los enlaces químicos, que comprendas la formación de enlaces químicos interpretando la estructura de Lewis y determinas el tipo de enlace químico calculando el valor de electronegatividad de Pauling. ¿Sí? Entonces, para el día de hoy serían estas sus actividades que vamos a diseñar. Por favor, ve tomando anotaciones para que puedas tener tu apunte completo para el día de hoy. Te dejo unos segundos para que copies esta información. Veíamos la clase pasada acerca de estos enlaces químicos y definíamos que podemos considerar que un enlace químico es la fuerza de atracción que mantiene juntos a los elementos que conforman un compuesto. Y estos se explican por la interacción de los electrones que ocupan los orbitales más externos de estos compuestos. Y veíamos, por ejemplo, en este caso, que estas fuerzas de atracción, cuando se vencen las fuerzas de atracción y las fuerzas de repulsión, es cuando se forma una interacción entre los átomos y se van a formar los enlaces. Y definíamos, en este caso, tres tipos de enlace que vamos a observar, lo que es el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Pero vamos a ver también que el enlace covalente se subdivide en otros tipos de enlace, que es el enlace covalente no polar, enlace covalente polar y enlace covalente coordinado. Bueno, y aquí en los esquemas, por ejemplo, hablábamos, bueno, ¿a qué nos referimos con estas fuerzas de atracción entre los átomos? Por ejemplo, tengo un elemento en color azul y un elemento en color verde. Por ejemplo, las fuerzas de atracción entre quién se dan. Entre el núcleo, por ejemplo, del elemento azul con el electrón de este mismo elemento. Esta es una fuerza de atracción porque recuerda que en el núcleo, pues tenemos en este caso, pues los protones que tienen una carga parcialmente positiva y los electrones que tienen una carga parcialmente negativa. Lo que van a hacer es que, pues van a tener cierta atracción. Pero ya veíamos en las clases de los modelos atómicos ¿por qué es que este electrón, por ejemplo, entonces no se precipita hacia lo que es el núcleo? Decíamos que porque está en orbitales que tienen cuantos de energía, que tienen una cantidad de energía y que permite que el electrón esté girando sin que se vaya a precipitar hacia el núcleo. Entonces, esto es lo que le permite a los átomos, pues, existir de alguna forma. ¿Sí? Entonces, sería la atracción entre esto. Igual, entre el elemento verde, pues ocurre lo mismo, la fuerza de atracción entre el núcleo y el electrón, pues también se sigue dando. Pero también vamos a ver que en este caso, el núcleo del elemento azul con el electrón del elemento verde también tiene una fuerza de atracción. Lo mismo ocurre entre el electrón del elemento verde y el núcleo del elemento azul. Son fuerzas de atracción. Y entre el núcleo del elemento verde y el electrón del elemento azul también hay fuerzas de atracción. Pero también hay fuerzas de repulsión, que es el otro diagrama. Fuerzas de repulsión entre quién? Entre los núcleos, que recuerda que los dos tienen cargas positivas, por lo tanto, pues tienen cierta repulsión entre ellos. Entre los electrones que tienen la misma carga negativa, entonces cuando se van a juntar, tienen fuerzas de repulsión también. Pero nos decía, cuando se equilibran estas fuerzas de atracción y de repulsión, es cuando se forman los enlaces químicos que podemos observar. De las características que tienen estos enlaces químicos es que va a depender de cuáles sean la afinidad que tenga un elemento para formar un enlace químico con otro elemento que tenga. ¿Sí? Es decir, va a tener ciertas preferencias por ciertos elementos químicos. Uno de los elementos que forma más enlaces sería el hidrógeno, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a observar que esto le permite a los elementos
que se formen estos tipos de enlaces químicos. Pero te vuelvo a repetir, va a depender de la preferencia que tenga el elemento por otro para formar, en este caso. Lo que sí te comentaba yo, por ejemplo, en la clase pasada, es que los elementos, en este caso, no puede existir un solo átomo en la naturaleza. Por ejemplo, que encuentres un solo átomo de oro, no puede ser. O que encuentres un solo átomo de hidrógeno, o de oxígeno, o de aluminio, o de bromo, o de yodo, etcétera, no pueden existir en la naturaleza. ¿Por qué? Porque tienen que estabilizarse estos elementos para poder existir. ¿Sí? De tal forma que, bueno, esto nos da idea, o veíamos la clase pasada, que forma las unidades estructurales, en este caso los iones, que veíamos que son los cationes y los aniones, los átomos o las moléculas. Bueno, cuando formamos iones, perdón, los cationes y los aniones, tenemos dos tipos de enlace, lo que sería el enlace iónico y el enlace metálico. Ejemplo de estos enlaces iónicos, pues sería el cloruro de sodio, que una de sus características de la parte de la geometría molecular, como la estamos representando aquí, es que forma redes cristalinas, ¿sí? Y estas redes cristalinas le permiten tener ciertas características a este compuesto químico que se obtiene, ¿sí? Que, por ejemplo, son muy frágiles, son duros, pero, no, pero son frágiles. Entonces, pues esta es una de las características que tienen en este caso los compuestos que tienen enlace iónico. Los enlaces metálicos, vamos por ejemplo, si tú pones un montón de canicas en una caja, pues vas a ver que se empiezan a arreglar de tal forma que empiezan a formar redes metálicas, ¿sí? Y si bueno, ya terminaste una capa, encima pones otra capa de canicas, pues igual se sigue formando otra red diferente y permite que se empiezan a distribuir, en este caso, los átomos. Y esto le da esas características a los metales, que sean maleables, que sean dúctiles, que sean conductores de electricidad y pues permite que estas características de los metales sean muy exclusivas de este tipo de elementos, de compuestos que se forman. En el caso de los átomos, vamos a ver que se forma el enlace covalente de los tres tipos, el covalente no polar, covalente polar o covalente coordinado, va a depender, bueno, ahorita vamos a ver de qué depende que se formen estos tipos de enlace. Por ejemplo, el grafito, que es con el que el lápiz, el que utilizamos para el lápiz es el grafito, o el diamante también, y de hecho que la misma distribución de electrones que tiene el grafito lo tiene el diamante. Entonces, ¿se podría convertir el grafito en diamante? Sí, pero a condiciones muy extremas de temperatura y de presión para pasar, por ejemplo, la puntilla del lápiz que utilizamos para escribir, la podemos convertir en diamante, pero pues tiene que ser a muchos miles de grados centígrados y a presiones muy altas para que se pueda convertir, ¿sí? Los enlaces covalentes también forman sustancias covalentes moleculares, por ejemplo, el agua, el dióxido de carbono, el amoníaco, el metano, ¿sí? Que serían algunos de estos ejemplos de estos enlaces covalentes moleculares y otros tipos de interacciones que se dan entre las moléculas serían las fuerzas intermoleculares o intramoleculares, que vamos a ver en la siguiente clase, que son las fuerzas de Van der Waals, que son estos tipos de enlace, puentes de hidrógeno, etcétera, que van a permitir que se formen otras sustancias que también vamos a analizar en la siguiente sesión. Bueno, vamos a ver que los tipos de enlaces químicos podemos predecir o podemos indicar qué tipo de enlace químico tengo en una sustancia. Entonces, cuando yo te presento una fórmula química y te pida que me indiques el tipo de enlace que se forma, pues tienes dos maneras de poderlo concluir, ya sea por electronegatividad de Pauling o por la posición de los elementos en la tabla periódica. Por ejemplo, de forma general podemos considerar que el tipo de enlace que hay en una molécula, viendo únicamente la posición que tienen los átomos en la tabla periódica, podemos considerar estas siguientes reglas para poder determinar el tipo de enlace. En el caso del enlace metálico, obviamente este se da solamente entre metales. Sabemos que más del 90% de los elementos reportados en la tabla periódica son metales. Entonces, obviamente, ¿entre quién se va a dar el enlace? Entre los que son metal con metal. Y se obtienen cuando los elementos que se unen son los mismos metales. En este caso, por ejemplo, si tú observas un objeto de oro o de plata o de cobre,
por ejemplo, un anillo de oro, por ejemplo. Obviamente sabes que está conformado por muchos átomos solamente de oro o de plata, pues muchos átomos de este compuesto de plata. O, por ejemplo, el cobre, que es el que se utiliza para las instalaciones eléctricas. Si, por ejemplo, tienes un cable y lo pelas, vas a ver que el cable, el conductor que tiene en la parte de adentro, es un metal, pero que este metal está conformado, perdón, solamente por cobre, ¿sí? Y cuando son metales iguales, pues es ese tipo de metal. Pero también tenemos aleaciones entre metales. Por ejemplo, puedo combinar el hierro y ahí se me fue, el hierro y el cobre para formar lo que conocemos como bronce. O otra de las aplicaciones, por ejemplo, si has escuchado que hay un oro que es blanco, el oro amarillo y el oro rojo, bueno, es porque estas son aleaciones. Por ejemplo, el oro amarillo es el normal, es el que conocemos, que está conformado solamente por oro. Pero lo que conocemos como oro blanco, pues en este caso tiene una combinación entre oro, entre platino y entre plata, ¿sí? Entonces serían aleación de tres metales para formar lo que conocemos como oro blanco. Y para el oro rojo, que se le conoce así, es una aleación entre oro y cobre, ¿sí? Bueno, entonces ahí serían las aleaciones y obviamente se da entre los elementos que son metálicos. Para los enlaces covalentes, este se da en los elementos que son no metal con otro elemento que es no metálico también. Puede ser enlace covalente no polar, enlace covalente polar o el covalente coordinado. Para el covalente no polar, se obtiene cuando los elementos que se unen son los mismos no metales. Por ejemplo, el hidrógeno diatómico, que te decía yo hace rato, no puedo tener un solo átomo de hidrógeno, no es posible. ¿Por qué? Porque en este caso tiene que estabilizarse para poder existir en la naturaleza este hidrógeno. Entonces, en cuanto tenemos un átomo de hidrógeno suelto, lo que busca es nuevamente estabilizarse con otro elemento o otro compuesto para poder existir. Para el caso del nitrógeno, para el caso del nitrógeno diatómico, pues también ocurre lo mismo para el oxígeno diatómico, para el yodo diatómico. Entonces, así lo vamos a mencionar. Es hidrógeno, nitrógeno, oxígeno o yodo diatómico. ¿Por qué? Porque tiene dos átomos de cada uno de los mismos elementos. Para los enlaces covalentes polares, vamos a ver que los elementos que se unen son no metales y además son diferentes entre ellos. Por ejemplo, para el caso del ácido sulfídrico, que está conformado por dos átomos de hidrógeno y uno de azufre. Para el metano, que está conformado por carbono y cuatro átomos de hidrógeno. Para el amonio, acuérdate de este nombre, es el NH3, pues vamos a ver que está el nitrógeno y tres moléculas, o tres átomos, perdón, de hidrógeno. Y para el ácido carbónico está conformado por dos átomos de hidrógeno, uno de carbono y tres de oxígeno. Finalmente, el enlace covalente coordinado, pues vamos a ver que se da entre elementos que se unen y que son no metales también. Y vamos a ver que los dos elementos van a compartir un par electrónico. Y uno de ellos es el que aporta este par de electrones. Por ejemplo, se da mucho esto en lo que conocemos como ácidos. En este caso, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, el ácido clorhídrico, o perdón, ácido clórico, perdón, y ácido nítrico serían ejemplos de este tipo de enlace que es covalente coordinado. Para el enlace el iónico se da con un elemento que es un metal y un no metal. Esto se obtiene cuando los elementos que se unen se encuentran en el grupo 1A o 2A y se van a unir con un no metal de la familia 7, 6 o 7A. ¿Sí? El caso del cloruro de sodio, el fluoruro de calcio, bueno, vamos a ver que el cloruro de sodio, que es la sal que nosotros conocemos, pues está conformada por un sodio y por un cloro. El fluoruro de calcio está conformado por un calcio y por dos fluoros. Y otra forma que tenemos, bueno, ya sé, esta es una manera en la que yo puedo determinar cuál es el tipo de enlace que tengo entre los elementos, considerando su posición, ¿sí? Y siguiendo en este caso estas reglas que acabamos de describir. Pero otra forma que tengo también sería por electronegatividad de Pauling, el cual, bueno, pues a diferencia de, ya hablamos de un Pauli, pero era Pauli nada más, este es Pauling.
y él determina, por ejemplo, cuál es la electronegatividad de cada uno de los elementos químicos y los reporta en una tabla, que es la siguiente. Nos dice que la fuerza en los enlaces químicos, bueno, en este caso, que esta fuerza es la de los átomos, es la que atrae los electrones hacia su núcleo y se conoce como electronegatividad. Va a depender de su número atómico, las cargas que tenga en el núcleo y de la distancia entre el núcleo y los electrones de valencia. Esta fuerza puede ser menor o mayor. Y vamos a ver que la tendencia de electronegatividad de los elementos la podemos observar en esta tabla. Me dice que la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba, ¿sí? Y también aumenta de izquierda hacia la derecha. Por lo tanto, en esta tabla que te estoy reportando, por ejemplo, el valor para el francio es de 0.7. Es el que tiene menor electronegatividad de todos los elementos. Bueno, junto con el cesio, es uno de los que tienen menor electronegatividad este elemento químico. ¿Quién tiene mayor electronegatividad? Bueno, nos vamos hacia arriba y hacia la derecha y vamos a observar que el flúor es más electronegativo de todos los elementos químicos, porque nos reporta en este caso un valor de 4.0 para esta parte del flúor. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, compañeros, señoritas? No, profe. Bien, es un poco de información, lo sé. De todos modos, yo les voy a dejar esta presentación en el Classroom para que la puedas consultar por si por ahí te faltó algún apunte, no recuerdas algo, te dejo la presentación para que puedas realizar o complementar tu apunte, por favor. Bueno, lo que te decía, si vamos a ver que los elementos electropositivos van a tener una tendencia a perder los electrones, y estos se encuentran situados en la parte izquierda de la tabla periódica, y son lo que conocemos como metales alcalinos. A medida que se avanza hacia arriba y hacia la derecha, disminuye el carácter electropositivo y se llega finalmente a los halógenos, que son los que tienen un fuerte carácter electronegativo, es decir, que tienden o que van a permitir ganar electrones. Vamos a ver que en general los metales son electropositivos y los no metales son electronegativos. La forma en que también puedo describir o puedo predecir el tipo de enlace químico es por la electronegatividad de Pauling. ¿Qué es lo que hace? Que va a hacer una diferencia, es decir, una resta de estos valores que reporta en su tabla Pauling y puede, con el valor que obtenga de resultado, puede hacer una comparación con los rangos que están presentes aquí. Esto sí necesito que lo tengas. Estos rangos, por favor. Me dice, si el valor de resultado que tienes de las electronegatividades de Pauli es igual a cero, entonces el enlace es covalente no polar. Si es mayor de cero y menor de 1.7, es decir, que puede ser 0.1, 0.15, etcétera, pero ya es mayor de cero, pero que sea menor de 1.7, entonces el enlace es covalente polar. Y finalmente, si el valor de la resta que tú obtienes es mayor o igual a 1.7, entonces hablamos de un enlace iónico. Por ejemplo, aquí tenemos este compuesto. Si tú observas, bueno, aquí el compuesto se llama amonio, ¿sale? Entonces, cuando haces la diferencia de electronegatividades de Pauling, podemos observar lo siguiente. ¿De qué está conformado este amonio? Ah, pues me dice que está conformado por nitrógeno y por hidrógeno. Si tú observas, por ejemplo, Si tú observas, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, en la tabla de Pauling me dice que su valor es de 3.0 y para el caso del hidrógeno es de 2.1. Entonces lo que vas a hacer es restar estos valores. Obviamente vas a restar el mayor y el menor, ¿sí? De tal forma que vas a obtener, por ejemplo, el nitrógeno, que sería 3 menos 2.1, tu valor te queda en 0.9 y lo compara entonces con los rangos que tengo anteriores. Me dice, el primer rango es que si es igual a 0, entonces es covalente no polar. Pero mi resultado me dio 0.9, no es igual a 0, ¿sí? Me voy al siguiente rango. Me dice, es mayor de 0 y menor de 1.7. Queda en este rango. Por lo tanto, el enlace es covalente polar. ¿Sí entendemos lo que tenemos que hacer entonces? No. ¿No? Por dos. Bueno, nada más observas, por ejemplo,
La fórmula química que te voy a proporcionar, vas a observar los valores que te reporta en la tabla de Pauling, aquí, y vas a restar esos valores, como lo tenemos aquí. Por ejemplo, para el bromo diatómico, obviamente el bromo diatómico está conformado por dos átomos de bromo, y me dice el bromo, esta es la parte de la derecha, en la parte del medio de la tabla de Pauling, me dice que el bromo tiene un valor de 2.8. Entonces, bueno, como tiene dos átomos, bueno, pongo 2.8 y 2.8. Resto las dos cantidades y obviamente me va a dar 0. Y entonces lo comparo con el rango que tengo aquí. Me dice, si es igual a 0, entonces el enlace es covalente no polar. Y como el valor que me dio para este valor es, como los dos son iguales, 2.8 menos 2.8 me da 0, entonces el enlace que se forma en el bromo sería enlace covalente no polar. ¿Sí queda claro o hacemos otro ejemplo? Creo que sí, pero entonces, si los restos, si da cero sería no polar y si da cualquier otro número ya sería polar. Sí, por ejemplo, bueno, vamos a ver si es a ver, déjenme hacer otro ejemplo. Sí, lo voy a hacer ya a mano para que lo vean ustedes. Permítanme tantito. A ver. Esto nos los habían enseñado en la escuela, pero ya no me acordaba mucho. Ah, sí, En la me imagino, secundaria. sí. Esto es un repaso general de lo que ustedes vieron ya en la secundaria. Sí, Pero pero bueno, vamos a retomarlo. ya se me Permítame estaba tantito. olvidando. Es que se ve, como las cortinas son rosas, se ve rosa la hoja. A ver, por ejemplo, yo te proporciono este compuesto. A ver, déjenme tratar de dejar de proyectar tantito. Permítanme aquí. A ver, aquí estamos. Así, ya está proyectando. Por ejemplo, aquí tengo el cloruro de sodio. Si quiero determinar el tipo de enlace de este cloruro de sodio, en este caso por el valor de Pauling, pues tengo que ver, en este caso, el valor de la que me reporta en la tabla. Obviamente sé que este cloruro de sodio está conformado por sodio y por cloro. Si verifico los valores de Pauling, me dice que el sodio es de 0.9 y el cloro es de 3.0. Bueno, entonces voy a restarlo. Bueno, lo puse al revés, sería cloro. Voy a reescribir cloro y sodio. Sería entonces 3.0 y 0.9. ¿Sale? Si resto estas dos cantidades, ¿cuánto me da? 3 menos 0.9. 2.1. 2.1. Muy bien. 2.1. Ahora déjenme proyectar otra vez para que vean ustedes. Permítanme. Bueno, aquí tengo los valores de Pauling. Sería un enlace iónico, ¿no? Así es, señorita, muy bien, excelente. Aquí está. Me dice, es igual o mayor a 1.7. Como me dio 2.1, entonces mi enlace es de tipo iónico. ¿Sale? Entonces, esta es otra forma que tengo yo para determinar el tipo de enlace. Por electronegatividad de Pauling o verificando en qué grupo se encuentra cada uno de los elementos químicos. Como el sodio se encuentra en el grupo 1A y el cloro en el 7A, entonces me dice si es un elemento que está en el grupo 1A o 2A y se junta con uno del grupo 6 o 7A, entonces tu enlace va a ser siempre iónico. Entonces, ya sea por la posición que tienen los elementos en la tabla periódica o por electronegatividad de Pauling, pues me sigue dando el mismo resultado. ¿Vale? Bueno, ahora vamos con lo siguiente.
De forma general, entonces, déjenme dejar de proyectar aquí, podemos considerar que el enlace químico presenta estas características que estamos representando en este mapa. Me dice el enlace iónico que tiene, considerando su electronegatividad, si es igual o mayor a 1.7, entonces se forma el enlace iónico. Y se forma cuando se combinan un metal y un no metal. Ejemplo, cloruro de sodio, bromuro de potasio, yoduro de calcio. Para los enlaces covalentes, tenemos una subdivisión en el covalente puro o no polar, en el covalente polar o en el covalente coordinado o dativo. Vamos a ver que si el valor que obtengo yo de la electronegatividad es igual a cero, entonces vamos a ver que esto es un tipo de enlace covalente no polar. Y se obtiene cuando se combinan dos no metales iguales o entre átomos con muy poca diferencia de electronegatividad. Para cuando el valor, cuando son polares, cuando la electronegatividad es mayor de cero y menor a 1.7. Se forma cuando se combinan dos no metales diferentes, por ejemplo, el trióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno o el dióxido de carbono, por ejemplo. Y el coordinado o dativo son elementos que son electropositivos y un electronegativo. Por ejemplo, en el caso del amoníaco, o el caso del ácido sulfúrico, serían este tipo de enlaces que vamos a obtener como covalente no polar. Para el enlace metálico, pues obviamente este se da solamente entre los metales y vamos a ver que presenta un modelo que se conoce como modelo de burbuja, que es propuesto por Sir Lawrence Ragg. Este autor representa cada uno de los átomos de un metal por medio de una burbuja de jabón y mediante esta representación se ilustra lo que conocemos como red metálica. Es como cuando tú pones varias burbujas de jabón y las empiezas a unir. Si ves que se empiezan a formar los enlaces, bueno, pues sería este tipo de enlace que se permite. Y esto permite que se creen las aleaciones también. Ejemplo de estas aleaciones sería el bronce, el peltre, que bueno, vemos que el bronce está conformado por cobre y estaño, el peltre está conformado por cobre, estaño, antimonio y plomo, por ejemplo. Y las fuerzas intramoleculares, que son las que vamos a revisar en la siguiente clase, pues serían los enlaces por ponte de hidrógeno, las atracciones de dipolo, fuerzas de London o fuerzas de Van der Waals también, que bueno, es lo que vamos a revisar en la siguiente sesión. Ahorita vamos con esto. Esto de los enlaces me permite que yo pueda interpretar que los átomos que se forman van a tener, en este caso, electrones de valencia, como lo veíamos en las configuraciones electrónicas. ¿Te acuerdas cuando veíamos configuraciones electrónicas? Te decía, estos electrones que se encuentran en este último nivel de energía son los que conforman a los enlaces químicos y los conocemos como electrones de valencia. Esta característica de los electrones de valencia permite que los átomos o que los elementos formen los compuestos químicos, ya sea que compartan, ya sea que acepten o que donen los electrones. Bueno, va a depender de la naturaleza de cada elemento, pues sería la forma en que los voy a representar. ¿Esto con qué intención? Con la intención de estabilizarse. Esta estabilización, pues lo que hace es que los electrones, o que los átomos, perdón, se estabilicen con 2 u 8 electrones en su última capa de energía de valencia. ¿Sí? Y esto es lo que conocemos como regla del octeto, en la que me dice, si consideramos a los gases nobles, que son los que se encuentran en la parte de la derecha, en el último grupo, pues vamos a ver que está conformado por el helio, xenón, radón, criptón, etcétera. ¿Sí? Y que estos elementos químicos no van a tener reactividad o que reaccionan bajo condiciones muy extremas. ¿Sí? Por lo tanto, estos no van a poder formar enlaces casi con nadie. ¿Sí? A menos que sea una condición muy extrema, pueden formar el enlace. Pero estos son, y por eso se conoce como gases inertes, porque estos no forman ningún tipo de enlace. Bueno, ¿qué característica también tenemos? Que cuando los átomos se quieren parecer a ellos, pues lo que hacen es compartir, donar o aceptar electrones para tener 8 electrones como en este caso, los gases nobles.
¿sí? Y esta representación la conocemos como estructuras de Lewis, la cual nos dice que todos los átomos, bueno, vamos a determinar que estos átomos van a permitir que se puedan ganar, donar o compartir electrones en su último nivel de energía para contener de 2 a 8 electrones. Va a depender del gas noble que se encuentre más próximo a este elemento. Y van a adquirir la configuración electrónica similar a la del gas noble que se encuentre más cercano. Esto se representa de forma gráfica utilizando las estructuras de Lewis o de Lewis, como muchos le llaman, que muestra la cantidad de electrones que se encuentran en el último nivel energético de un átomo. Y ahora sí, vamos con las representaciones de Lewis. ¿Qué es lo que hace Lewis? Bueno, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tener al elemento, bueno, vamos a hacer la representación para lo que son los elementos. Entonces, tengo que tener en cuenta el símbolo del elemento, el grupo al que pertenece y los electrones de valencia. Por ejemplo, y con eso ya puedo hacer mi estructura de Lewis o de Lewis, como le quieras llamar. Mira, por ejemplo, aquí lo tengo yo en la tablita. Tengo al... Déjame dejar de proyectar aquí tantito, permítame. Aquí lo tengo en la tabla, en la hoja, perdón. Aquí tengo al elemento, tengo grupo, al que pertenece el elemento químico que vamos a desarrollar la estructura de Lewis, cuáles son sus electrones de valencia y las estructuras de Lewis para representar este elemento químico, ¿vale? Entonces lo diseñé de esta manera para poder entender bien cómo tenemos que hacer esta representación, sobre todo para cuando son compuestos, ahí es donde es un poquito más complicada realizar esas estructuras de Lewis. Por ejemplo, me dice, vamos a verificar al elemento, por ejemplo, aluminio, y vamos a visualizar en qué grupo se encuentra. Vamos a ver, por ejemplo, que el aluminio se encuentra en el grupo 3A. A lo mejor en tu tabla periódica viene del grupo 1 hasta el 18. Si lo tienes así, te voy a pedir que hagas la siguiente, o que hagas las anotaciones que tenemos aquí. Por ejemplo, en mi tabla periódica tengo que el hidrógeno es el grupo 1A. Toda esta fila es 1A. En donde está, en este caso, el berilio sería el grupo 2A. De ahí nos vamos a saltar hasta donde esté el boro. Donde esté el boro sería el grupo 3A, donde está el carbono 4A, donde está el nitrógeno 5A, donde está el oxígeno 6A, donde está el flúor 7A, y pues llegamos hasta el grupo 8A, que son los gases nobles que te mencionaba hace rato. Toda esta fila son los gases nobles, ¿sale? Entonces, si no lo tienes así, si tú tienes desde el 1 hasta el 18, te voy a pedir que, pues por ahí le hagas la anotación que estos son las de la familia A, los que te mencioné ahorita, el hidrógeno, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, y los gases nobles, ¿sí? Para poder realizar las estructuras de Lewis. Entonces, por ejemplo, perdón, me fui. En el caso del aluminio, me dice que se encuentra en el grupo 3A. Por lo tanto, el grupo me dice cuántos electrones de valencia voy a tener para este elemento químico. Por ejemplo, me dice entonces que el símbolo del aluminio ya lo tengo ahí. Aquí se ve, ahí está. Ya tengo el símbolo del aluminio y este pertenece al grupo 3A. Por lo tanto, tiene 3 electrones de valencia. Los voy a dibujar de esta manera. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer el diagrama o estructura de Lewis para este elemento. Lo que dice Lewis es, bueno, vas a poner solamente el símbolo del elemento, que en este caso sería Al, y vas a representar en este caso los electrones de valencia solamente. Permítame tantito.
Para representarlo, pues ya va a depender de tu creatividad. Puede ser con bolitas, puede ser con circulitos, puede ser con triángulos, con tachecitos. Si alguien lo quiere hacer con corazones, bueno, no hay ningún problema. Pero me dice, por ejemplo, bueno, como en este caso el átomo del aluminio está en el grupo 3A, entonces tiene 3 electrones de valencia. Entonces voy a representar estos 3 electrones, bueno, decido ponerlo con 3 circulitos de color azul. Y esto ya me permite entender cuáles son los átomos que va a tener el aluminio. Por lo tanto, este aluminio se tiene que juntar con un átomo del grupo, con otro aluminio para poder estabilizarse y formar los 8 electrones en su última capa de nivel. ¿Sí? Por ejemplo, para el bromo, vamos con otro ejemplo. Tengo el bromo. ¿Me dicen, por favor, en qué grupo se encuentra el bromo? En el 7A. 7A, gracias. 7A. Por lo tanto, ¿cuántos electrones de valencia tiene, por favor? 7. Excelente. Y pues hago su representación, ¿verdad? Pongo el bromo. Vamos a poner sus electrones, que serían 7 en total. Entonces, lo que dice Luis, bueno, cuando son varios electrones, vas a representarlo por pares. Entonces, cada uno lo represento en cada uno de los lados del bromo. Por ejemplo, aquí 2, aquí otros 2, serían 4, 5, 6 y 7, que sería este. Y así quedaría la estructura de Lewis para este compuesto, que sería, más bien para este elemento químico, perdón, para este elemento químico que es el bromo. ¿Hasta aquí hay alguna duda de cómo hacer la representación de estructuras de Lewis? No, maestro. Bien. Ahora vamos a hacer esta representación de estructura de Lewis, pero para los compuestos. Bueno, a ver, vamos a hacer la diferencia. Los primeros fueron para elementos, ahora vamos a hacer representación de Lewis para compuestos. Bueno, igual los vamos a dividir, bueno, aquí le puse el tema, representación de Lewis para compuestos, y igual lo vamos a definir así, como compuesto. Vamos a poner una columna para compuesto, otra columna para el grupo. Ahora vamos a ver por qué. Otra columna para electrones de valencia. Maestro, perdón Sí, que lo dígame. interrumpa, pero tenemos una junta con la orientadora ahorita. Ah, sí, eso. Bueno, veo este último ejercicio y ya nos vamos, por favor. ¿Ahorita a las 9:30? Profe, estoy aquí. No se preocupe, termina y yo espero a los chicos. ¿Pero ustedes tienen la junta o quién? Perdón. Sí, nos vamos a reunir. Ah, maestra, perdón, maestra Briseño, no te vi que eras tú, perdón. Sí, maestra, nada más les doy este ejemplo y ya nos vamos. Sí, profe, no se preocupe. Bueno, Estoy gracias, aquí. maestra. Sí. Bueno, entonces tenemos el compuesto, por ejemplo, bueno, voy a hacer uno difícil para que no digan. El amonio, que es el NH3. Me dice, ¿el amonio por quién está compuesto? Ah, pues me dice, está compuesto por nitrógeno y por 3 átomos de hidrógeno, que los voy a definir así. ¿Sí? ¿Me dices, por favor, en qué grupo se encuentra el nitrógeno? En el 5A. Excelente. Como el nitrógeno está en el 5A, y el hidrógeno, por favor, está en el 1A. Todos los hidrógenos están en el grupo 1A, y así lo voy a poner. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora en donde dice electrones de valencia, voy a indicar que este tiene 5 electrones, el nitrógeno, y los hidrógenos tienen un electrón cada uno. Y ahora los voy a distribuir en la estructura de Lewis.
Me dice entonces que tengo, bueno, voy a poner el dibujo, es el nitrógeno, y le voy a poner, bueno, ahora lo voy a poner con triangulitos. Me dice que tiene 5, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Esa sería mi estructura de Lewis para el nitrógeno nada más. Y para el caso de los hidrógenos, bueno, pues aquí vamos a ver que si le anexo los hidrógenos, pues quedarían de esta manera. Y para este lo vamos a representar con otro color. Vamos a ponerle unos tachecitos nada más. Entonces aquí sería uno, aquí sería otro, y aquí sería otro. ¿Vale? Ahora sí, vamos a formar la estructura de Lewis. Para formar la estructura de Lewis, ¿a quién voy a poner en la parte del medio? Al que tenga menor cantidad de átomos. En este caso, el que tiene menor cantidad de átomos sería el nitrógeno. ¿Sí? O me dice también, si consideras la electronegatividad, pues sería el que es menos electronegativo. Pero bueno, mejor no nos metemos en problemas y pongo el que está en menor cantidad, como en la molécula, en el átomo. Tengo NH3, entonces pongo en la parte del medio al nitrógeno. Y alrededor le voy a poner sus electrones, que ya habíamos quedado que eran estos 5, 3, 4 y 5. Y alrededor le voy a poner a los hidrógenos. ¿En dónde? En donde pueda formar un enlace este hidrógeno. Por ejemplo, aquí. Entonces aquí pongo el átomo del hidrógeno, el otro átomo del hidrógeno y el otro átomo del hidrógeno. Y así quedaría mi estructura de Lewis para este compuesto que tenemos aquí. No sé si tengan dudas, compañeros, señoritas. No, profe, no hay dudas. Porque en esto va a consistir el trabajo. De todos modos, miren, yo encontré el día de ayer un video, les voy a subir también el video para que ustedes lo puedan consultar. Nada más que ahí la chica española hace unas sumas y restas de los electrones para hacer la representación. Es un poquito más elaborada esa explicación. Entonces, igual, pues si tienes dudas acerca de cómo hacer estas estructuras de Lewis, puedes seguir la metodología de ella o puedes seguir esta metodología que seguimos el día de hoy para poder realizar la representación de estas estructuras de Lewis. ¿Vale? Entonces, chicos, señoritas, les agradezco la información que hayan asistido el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión el día lunes, por favor. Bueno, recuerden, por favor, estamos haciendo la evaluación del segundo parcial. Necesito sus trabajos para el día de hoy a más tardar, con los que les falten, por favor. ¿Vale? Bueno, chicos, que tengan buen día. Gracias, profe. Lindo día. Cuídese mucho. Igualmente, cuídese mucho, compañero. Gracias, que tengan buen día. Tenga buen día, Hasta luego. profesor. Vale, también.